¿Qué harás con el mensaje? El título para el día de hoy. ¿Qué harás con el mensaje? En forma de pregunta. Y es una pregunta para cada uno de nosotros. Si recordamos un poquito dónde estamos aquí en Hechos 3, primero vimos que Pedro y Juan de forma unánime y fieles en lo poco, ¿recuerden? En lo poco, en orar y evangelizar, y estaban subiendo al templo y estaban unánimes, es decir, con un solo pensamiento, con un solo objetivo. No iba cada uno con su propio pensamiento, sino con un solo pensamiento. En el versículo 2 que ya estudiamos, se encuentran con un cojo mendigando, y habíamos visto que este cojo es un cuadro del inconverso, que a él lo tenían que llevar, ¿verdad? Porque él era incapaz de poder moverse. Y del versículo 3 al 10 hemos visto cómo lo sanan. Y por supuesto que esto es lo que llama la atención a los judíos, porque ellos no habían visto un milagro de esa naturaleza. Por eso que incluso para el día de hoy, para algunos es inconcebible que hayan milagros. Y como tal vez ellos nunca vieron lo que es un milagro, por eso dicen que ya no existen los milagros. Y esa corriente se llama el cesacionismo, que ya los milagros, que ya los dones espirituales dejaron de existir. Pues, qué tristeza por ellos lo que se están perdiendo. Y algunos dicen que lo único que se cura son las enfermedades psicosomáticas, es decir, que tienen que ver con la psiquis. Pero a ver, dígame, si el SIDA es algo psicosomático, si el cáncer es algo psicosomático, si los milagros creativos son algo psicosomático. Yo he visto milagros creativos, hermanos, de la nada, que Dios comienza a crear cosas, algo parte del cuerpo. Es algo tremendo, es algo extraordinario. He visto cambiar órganos defectuosos por órganos totalmente nuevos, cerebros defectuosos con retraso mental, para que me entiendan. ¿Sí entienden eso, verdad? En cerebros totalmente nuevos. A ver, que le digan a ellos que es algo psicosomático. ¿Se dan cuenta? Y eso lógicamente que le llamaba la atención a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran ¿qué? Incrédulos. Ellos no creían, recuerdan ustedes, ellos no creían en Jesucristo, imagínense, no creían en lo que está. Por eso es que cuando ven tales cosas, ¡wow! ¡Qué tremendo! Y comienza. Igual sucede hoy, se aglutinan los incrédulos para ver los milagros, pero ni aún los milagros pueden hacer algo a favor de las personas, y eso ya lo hemos visto con anterioridad. Y así que una vez que los judíos le han puesto atención a lo que está pasando con este cojo, que ya no es cojo, sino que ya su vida ha sido restaurada, ahora Pedro aprovecha esta oportunidad para proclamarles el evangelio del reino. Cuando vamos al versículo 11, vamos a ver justamente eso. Y quisiera que vayamos a Hechos capítulo 3, 11 y 12, y dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, es decir, con la boca abierta o con el ojo cuadrado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Se dan cuenta? Él no dijo, tantos fueron sanados por mi ministerio. No, ¿por qué me miras a mí? ¿Por qué nos miras a nosotros si no fue sanado por nuestro poder? ¿Qué estaba haciendo? Estaba diciendo que toda la gloria completamente le pertenece a Dios. No sacó su currículum, como algunos tienen por costumbre. No, aquí es bien claro y bien enfático. Pedro respondió al pueblo: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué?
Te maravillas porque tú no conoces a Dios. Porque si tú conocieras a Dios, sabrías que para Dios nada es imposible. ¿Estamos de acuerdo? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como algunos tienen por costumbre también poner los ojos en donde, la mirada en aquellos que de repente hacen tanta publicidad y que tal vez Dios los usa para poder sanar y hacer milagros, pero nuestros ojos jamás deben estar puestos en ningún hombre, ni en ninguna mujer, ni en ningún ministerio, sino deben estar puestos en el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Allí debe estar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque si alguien tiene dones, solamente puede provenir de parte de Él. Y el mismo Dios que le pudo dar dones a ese hombre o a esa mujer, te puede dar a ti o a cualquiera de nosotros. Y Él sabe cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. No tenemos que ir tras los dones. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú has creído? Pues es posible, si Dios en su gracia infinita permite que tú puedas tener un don. Pero jamás es un don para vanagloriarse. Acá lo estamos viendo. Jamás es para alzarse y para creerse más que los demás. Jamás es que para pedir dinero y para poder orar a favor de alguien. No es para eso. Aquí podemos ver que Pedro se está dirigiendo a un público muy específico. En este caso, ¿a quiénes son? Dice, varones israelitas. Aunque podemos aprender de toda la Biblia, no toda la Biblia se escribió directamente a nosotros. Entendiendo, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Para toda buena obra. Cada obra que usted haga tiene que ser buena. Cada obra que usted haga tiene que ser buena. Porque para eso es que Dios nos está preparando, nos ha preparado y nos sigue preparando, para que cada cosa que hagamos siempre sea buena. Y no es buena porque nosotros somos buenos, sino que las obras que hacemos son buenas porque Él es bueno y Él nos limpió y Él nos perdonó. Y ahora todo lo que hacemos es con ese corazón cambiado y transformado por la sangre de Cristo Jesús. Por eso que son buenas. Sabemos que en cada pasaje de la Biblia siempre hay una enseñanza para nosotros que nos redarguye. Tal vez habrá una corrección o algo para instruirnos en los caminos de justicia. Sin embargo, tenemos que tomarlo todo siempre en su debido contexto. Por ejemplo, ahora que estamos nosotros estudiando Levítico, nosotros no cogemos aplicaciones prácticas de Levítico para nuestra vida. ¿Verdad que no? Pero son cuadros de lo que iba a pasar y de lo que tiene que ser para nosotros. Pero no hacemos exactamente lo que hacían en Levítico, ¿o sí? ¿Estaríamos locos? No, claro que no. No podríamos hacer lo mismo que se hacía en Levítico para el día de hoy. Pero tenemos una gran enseñanza y una gran aplicación a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces debemos tener el mismo cuidado con cualquier pasaje de la Biblia que nosotros leemos, especialmente con el libro de los Hechos. Como les expliqué en la introducción, este libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Qué significa? En este caso, por ejemplo, al ser un libro de transición, aquí podemos ver esa transición que hay entre Israel y la iglesia, entre los judíos y los gentiles, entre la dispensación de Moisés y la ley o la dispensación de la gracia. O sea, hay una transición entre uno y otro. Así que, si ustedes se dan cuenta, Hechos comienza de una manera, pero cuando termina es totalmente diferente, porque ha ocurrido la transición.
De la ley a la gracia. De los judíos a la iglesia. Por eso que es que transición. Por eso que hay que tener bastante cuidado. Por eso que a veces se confunden cuando quieren interpretar esta parte. Debemos tener bastante claro esto. Todo lo que sigue más adelante, lo que el apóstol Pedro va a decir, es un ofrecimiento del reino físico, es decir, del milenio para Israel, aunque no estaba en el milenio. Pero él pensaba que ya estaba próximo a ocurrir. Al igual que el apóstol Pablo pensaba que el retorno de Cristo se iba a dar cuando él esté sobre la tierra. ¿Recuerdan ustedes? Pedro por ahí mismo pensaba. Vamos, versículo 13. Vamos a ver cuál es el contenido de la proclamación. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense, Pilato ya quería ponerle en libertad, ahí está, pero ellos no quisieron. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo primero que Pedro hace es predicar, ¿qué cosa? A Cristo crucificado, la cruz del Señor. Anuncia la muerte de Cristo, anuncia su resurrección y anuncia la responsabilidad personal del hombre delante de Dios. Porque aunque Dios lo tenía planificado que así iba a ser, pero Dios no le empujó al hombre a hacer esas cosas. Fue el hombre quien las hizo. ¿O no es cierto? Pero Dios sabía que iba a ser así. Es decir, a él no le agarró por sorpresa. Dios había planificado cómo iba a salvar al mundo, cómo iba a perdonar los pecados suyos y mis pecados, que iba a ser a través de la muerte de un inocente, su hijo amado. Ya Dios lo había establecido de esa manera, pero el hecho que Dios establezca algo no implica de que Dios creó, por ejemplo, a Judas para condenación. Fue Judas quien él, por su propia iniciativa, decidió vender al maestro. Porque si no, ni siquiera hubiera sido parte de los discípulos del Señor. Pero la gracia de Dios es tan grande que le permitió, fíjense, que esté 3 años con el maestro. 24 horas. Prácticamente estuvo todo el ministerio de Jesús, menos un día. Todo el ministerio de Jesús. Pero ni aún así pudo ser salvo. No porque Dios lo predestinó, sino porque él eligió tomar ese camino errado. Si alguien se pierde, no es porque Dios lo predestinó, sino porque tomó así, con ese libre albedrío, la decisión de poder ir por caminos equivocados. Ahora, hay algo importante al anunciar la muerte de Cristo. Mírelo, Pedro, lo que dice. Su resurrección, y habla de la responsabilidad del hombre delante de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos ellos son responsables por la muerte de Cristo, aunque Dios lo había determinado así, que iba a morir en una cruz. No dijo quién, no dijo que ya había seleccionado anticipadamente quiénes iban a clavarle, quiénes los iban a castigar, quién le iban a escupir. No. Pero es la naturaleza del hombre hacer lo malo, de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso se llama humanismo. Cuando uno cree o quiere dejarse regir únicamente por sus opiniones personales,
por la sensualidad inherente del ser humano, del ser caído, entonces está con el corazón endurecido, desde luego. Ahora, si nos damos cuenta de la forma como Pedro habla, aquí no vemos ninguna introducción, no usa ejemplos de la vida real, no pone de repente, miren, vamos a hacer una carnita asada para hablar de la palabra de Dios. No hace nada para que nadie se enoje. Cuando le presenta una oportunidad, apenas había sanado el cojo, todo el mundo se reúne con él y ¿qué hace? De inmediato comienza a predicarle la palabra. Pedro estaba listo, estaba preparado, estaba pronto para poder llevar y anunciar el evangelio de Jesucristo delante de todos los inconversos. Y es la manera en que nosotros tenemos que estar siempre preparados frente a cualquier situación que se pueda presentar, cualquier oportunidad, de inmediato llevar la palabra, de inmediato presentar el evangelio de Jesucristo. Ahora, este nivel de preparación y esa prontitud para poder hacer algo, saben que no es algo natural. Tenemos que entrenarnos. Tenemos que entrenarnos en el discipulado. Luego tenemos que entrenarnos evangelizando. Y tenemos que hacerlo no porque nos llamen a evangelizar, sino porque es algo inherente que tenemos en nosotros. Es decir, que es parte de nuestra vida. El poder abrir la boca, pues en gratitud al Dios que nos ha salvado. Y de acuerdo a esa gratitud que tú tienes del Dios que te ha perdonado tus pecados, entonces en gratitud a eso es que tú vas y predicas intencionalmente, sin esperar que te estén puchando para que puedas hacerlo. Sin esperar que te digan, hermano, venga el sábado, lo esperamos para evangelizar. Lo tienes que hacer de manera intencional. Intencional es lo que tienes que hacer, predicar el evangelio. Porque es lo que hizo Pedro, de manera intencional. Él no fue de mera casualidad, no, él ya iba con la intención de poder predicar. Observe también que Pedro no intenta suavizar el mensaje. Es posible que mucha gente conocida y muchos allegados de Pedro estarían ahí. No lo dice, pero es posible. Pero él está predicando directamente, dice, a vosotros, y usa palabras fuertes, como entregasteis, ¿quién? Ustedes. Negasteis, ¿quiénes? Ustedes. Y matasteis, ¿quiénes? Ustedes lo mataron. No intenta suavizar, no intenta encubrir, no. Descubre y les dice directamente cuál es el pecado. Y le dice que negaron al santo, que negaron al justo y pidieron que les dieran a un homicida. ¿Se recuerdan a Barrabás? A cambio de quien era justo, de quien era santo. No suavizó para nada el mensaje que les dio. En el libro de los Hechos, hermanos, no vemos a ningún predicador, de hecho, subir a un púlpito para entretener a la gente y hacerle reír y hacerle sentirse bien. A ninguno. ¿Qué desfachatez que el día de hoy los predicadores quieren subir a hacerle reír a la gente para poder distraerlos, para hacerles sentirse bien, en lugar de confrontarlos con su pecado y decirle, ustedes son así. Ustedes no se están apegando a la Biblia, no se están apegando a la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el que es hijo de Dios, el que es salvo, se comporta de acuerdo a lo que la palabra dice. No se comporta de otra manera. Ya no se deja guiar por sus pensamientos, no se deja guiar por sus criterios personales. Tal vez antes sí, pero ahora algo comenzó a obrar en mi corazón, algo comenzó a obrar en mi vida, algo comenzó a cambiar mis pensamientos. Porque cuando viene Cristo y me enfrenta a mí y me hace ver que soy un pecador, ese hecho que me confronta y ese encuentro genuino con Dios me cambia y me transforma y me hizo una nueva criatura. Por eso que se dice, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos saben que Dios no es mentiroso? Entonces, ¿quién es el mentiroso?
Porque si no hay un cambio, si no hay una disciplina, si no hay un apego a las cosas de Dios, es que alguien está mintiendo. Y ese alguien, no sé si es Dios o es nosotros. Cuando vemos en el libro de los Hechos, ninguno vino a entretener, siempre vino a confrontar, porque el más grande amor se demuestra justamente ¿en qué? En la salvación de las almas. No hay otra cosa más grande que uno le pueda predicar a las personas. O dígame, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué otro evangelio mejor que el que está en la palabra de Dios le podemos ofrecer? Si muchos de ustedes han estado en lugares en donde le han ofrecido todas las cosas buenas y se dieron cuenta que no es verdad, que puros son vanos ofrecimientos. Los predicadores aquí en el libro de los Hechos presentaban a Jesús, presentaban su obra de la cruz y lo hacían con palabras comunes y corrientes, de manera clara y contundente. Y jamás nadie trató de suavizar nada. Por lo tanto, amados hermanos, Hechos, este libro tan extraordinario, debiera ser para nosotros como un manual del ministerio. ¿Por qué? Porque aquí está, de hecho, la iglesia que Dios anhela en su corazón. Y si entendemos qué es lo que Dios anhela en su corazón, entonces nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, los oídos también abiertos, atentos. ¿Qué es lo que Dios anhela? De tal manera que yo me someta a lo que Dios anhela. Porque el siervo o el esclavo en este caso, ¿qué es lo que significa realmente? Solamente vive para agradar a su amo. En este caso tenemos que vivir para agradar a Dios. Porque si no vivimos para agradar a Dios, entonces ¿de qué sirve saber lo que Dios anhela? De nada. Consideremos entonces que este libro de los Hechos es un patrón, es un modelo, es un ejemplo para la iglesia, pero también para los predicadores de este tiempo y de todos los tiempos. Y aquel que no lo haga así como está aquí, es decir, no está buscando el deseo y el anhelo de Dios, es necesario regresar a los tiempos de la iglesia primitiva. Es necesario, no hay otra cosa, hermanos. El hombre quiere meter sus técnicas, sus estrategias, pero ¿saben qué? No podemos mejorar el modelo que Dios ha establecido en la Biblia. Regresemos a lo bíblico, regresemos a lo que la Biblia, la iglesia, cómo se movía. Seamos como ellos. Desde luego, yo quiero decirles, yo particularmente, yo no quiero ofender intencionalmente, pero la palabra de Dios es ofensiva contra el pecado, contra la maldad, contra la injusticia, contra la avaricia, contra la mentira, contra el chisme, contra todo aquello que Dios odia. Es ofensivo. E intencionalmente así lo ha hecho Dios. Y cuando usted se siente ofendido, es porque Dios le está diciendo qué cosa no está bien y qué cosa no le agrada, de tal manera que usted se arrepienta y que así puede obtener la salvación. Y la única manera de hacerlo es predicándole aquellas cosas que usted está fallando. Por eso que predicamos la palabra de Dios, no para ofender a ninguno, sino para que usted, su vida sea confrontada con la palabra, y a fin de que usted sea salvo en la hora venidera. Yo creo que ninguno que predica la sana doctrina predica para ofender. No predicamos para ofender intencionalmente, pero es inherente a la palabra de Dios el poder ser ofensiva. Y déjeme decirle que la palabra de Dios es intencionalmente clara. Y si eso le lastima, si eso le hace mella en algo, es porque algo del pecado, algo de usted no está bien entonces. Y dé gracias a Dios que su misericordia, que por su misericordia no hemos sido destruidos. Porque Él tiene en sus manos nuestra vida. Y que pudo habernos dicho, estás mal, ahora te vas. Pero aún nos da chance para que venga y nos confronte con aquellas cosas que tal vez no estamos o estamos dejando de hacer. Porque recuerde que hay pecados por comisión, pero también hay pecados por omisión.
De comisión son aquellos pecados que cometemos, pero también pecamos cuando dejamos de hacer algo que sabemos que es bueno y no lo estamos haciendo. Pedro establece el contexto: varones israelitas, y les predica el contenido de la cruz. Y ahora viene la aplicación, versículo 17. Y vamos a ver el pueblo y su ignorancia. Miren qué tremendo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, para que su Cristo había de padecer. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos este asunto de la ignorancia de los israelitas. Pedro dice que los judíos crucificaron a Jesús. ¿Cómo? Por ignorancia. Y esto es lo que Cristo dijo ahí en la cruz. Y también Pablo lo dijo años después. Recordemos la palabra de Jesucristo ahí en Lucas 23:34. Y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Por eso dice: porque no saben lo que hacen. ¿Eso es ignorancia o no es ignorancia? Es exactamente lo mismo que Pedro estaba diciendo en el libro de los Hechos. Luego, ahí en 1 Corintios 2:8, cuando Pablo hace una remembranza de esto, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso dice: porque lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, es decir, había ¿qué cosa? Ignorancia. Ignoraban. Es algo importante. Y esto es importante porque quiere decir que el Padre, hermanos, les contestó positivamente la petición de Cristo allí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al perdonarles, les da una nueva oportunidad con Pedro ahora. Una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que el evangelio nuevamente llegara a los gentiles, a los judíos. Les perdonó a los judíos lo que le hicieron, porque lo hicieron por ignorancia, y además que fue Cristo mismo quien pidió que les perdonara, y les dio esta oportunidad para poder conocer a Jesús como el Mesías y así recibir el reino. Pero ¿qué hicieron? Ya lo hemos estudiado un poco. Es decir, vemos a ese Dios de una segunda oportunidad. Ojo, una segunda. No estoy diciendo tercera, cuarta, quinta, porque algunos de eso se aprovechan. Dios es un Dios de una segunda oportunidad, y con eso piensan que pueden hacer lo que quieran todos los días. No se equivoquen. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero la paciencia de Dios se agota. Si no, pregúntenle a Saúl si no se agotó la paciencia de él. Si no, pregúntele a Sansón si la paciencia de él no se agotó. Y podría seguir mencionando, pero ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Dios de segunda oportunidad. Por eso viene el segundo ofrecimiento del reino a Israel. Aquí en Hechos del capítulo 1 al capítulo 7 básicamente es así. Y lo vemos muy claro en este pasaje. Vamos a ver, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Aquí hay una cosa importante que me llamó mucho la atención. Este verbo, arrepentíos y convertíos, dos verbos, están en aoristo y están en imperativo. Imperativo es decir, una orden. Y aoristo, ¿qué es? Una vez, para siempre. Arrepentíos. ¿Te arrepentiste? Pues sigue arrepintiendo. Tu vida tiene que ser un constante arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vas conociendo más a esa santidad de Dios. Porque cuando tú recién llegaste no conocías a Dios en la magnitud que ahora lo conoces. Y conforme vas conociendo, te vas arrepintiendo porque te das cuenta que hay varias cosas que no estaban bien y que tú creías que estaban bien. Y conforme vas conociendo más, hay más cosas que tienes que arrepentirte. Y conforme vas conociéndolo más, más te tienes que arrepentir. Porque antes en ignorancia lo hacías, al igual que ellos. Por eso que Dios te perdona. Aoristo
e imperativo: arrepentíos y convertíos. Qué extraordinario. O sea, Dios es tan sabio, hermanos, una sabiduría tan tremenda que tú lo lees, ¿qué? O sea, porque si lo lees así de corrido, no, pero cuando comienzas a ver, dices, no, o sea, esto es demasiado ya, demasiado. O sea, en 2 palabras, con eso te dejó sin palabras, dices, te quedas anonadado. Yo no sé si usted se queda así sorprendido, pero yo cada vez que veo, y yo digo, wow, o sea, es demasiado, hermanos, para que sean borrados. Es decir, tiene que haber esa actitud de arrepentimiento permanente. Ahí dice, o sea, cuando hay esa actitud, para que sean borrados vuestros pecados, pero tiene que haber esa actitud. ¿Sí vamos entendiendo? Esa actitud. Recién cuando hay esa actitud es que viene eso, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Si recordamos, hermanos, Hechos 1, 6 al 8, habíamos dicho que es el pasaje clave de todo el libro de los Hechos. Pero este Hechos 3, 19 al 21 que acabo de leer es casi tan importante, porque nos ayuda a nosotros a entender bastante lo que dice Hechos 1, 6, 7 y 8. Cuando les dice, pero recibiréis, en el 8, que concluye, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Arrepentíos y convertíos. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Les está ofreciendo, ¿qué le está ofreciendo a los israelitas? Le está predicando la muerte y la resurrección de Cristo, pero ahora llama a los judíos ¿a qué? Al arrepentimiento y a la conversión. ¿Estamos viendo? Ahí está. Y con base a esto les está ofreciendo la segunda venida de Cristo y el milenio. Ahí en el versículo 19 que acabamos de leer, está predicando la segunda venida de Cristo, cuando los pecados de Israel serán borrados. Dios quitará los pecados de la nación de Israel cuando el libertador, cuando Cristo venga de Sion. Y es lo que dice Romanos 11:26, para entender un poquito. Dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso va a ocurrir. ¿Pero cuándo? Cuando venga el Señor. Luego Pedro no está predicando el establecimiento de la iglesia entre los gentiles por unos 2000 años. Él todavía, él está anunciando la segunda venida del Señor. Él todavía no le cae el 20. Recuerden que era un misterio que fue revelado al apóstol Pablo. Entonces Pedro todavía está, el deseo de la iglesia está en un corazón, todavía está naciente, todavía no hay mucha claridad al respecto. Luego en el versículo 20 que hemos leído, vemos que Pedro está predicando ahí la segunda venida. Dice, el Padre enviará a Jesucristo a la tierra otra vez. No hay manera de que podamos perder el hilo de este versículo. Pedro está predicando la segunda venida de Cristo para establecer su reino. ¿Cuál? El reino milenial, del cual ya sabemos. Pero él todavía no tenía un entendimiento completo. Quiero que entiendan. Esos 1000 años de refrigerio sobre la tierra. ¿Por qué refrigerio? ¿Por qué? Porque en ese tiempo no va a haber ninguna situación como la que está ahora. Él va a estar gobernando sobre la tierra, donde va a haber esa paz verdadera, donde no va a haber guerra, no va a haber conflictos, sino que Él va a venir y se va a sentar en su trono, como así está establecido en la palabra de Dios, por 1000 años. Y el hombre sabrá lo que es ser gobernado únicamente por Dios. Es decir, un gobierno teocrático. Dios. Un gobierno teocrático, un gobierno por Dios, no democrático.
como ahora el hombre lo ha hecho, ¿verdad? No hay que ser demócratas y no, la democracia, y se habla mucho de la democracia, pero ante Dios eso no existe. Él quiere ser el gobernador, el rey absoluto de nuestra existencia. ¿Cuántos quieren que sea su rey? ¿Cuántos reconocen que es lo que el Dios desea? Un reinado teocrático. Lógicamente eso se va a dar recién en el milenio, no ahora. Pero por lo menos que esté gobernando nuestro corazón, por lo menos que sea el rey de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Está bien? O ustedes son demócratas, quieren elegir, a ver, de Tim Marín, de Do Pingüe. Pero algunos así parece que hacen. Ahora, hoy día le toca gobernar a Dios. Están muy santitos. Al otro día, como que le toca gobernar al otro. Ni ganas me da de pronunciar. Pero pareciera, digo. Espero que no, que solamente pareciera. Aquí Pedro pues no está predicando acerca de la época de la iglesia todavía. Versículo 21, Pedro está predicando la segunda venida cuando Cristo venga del cielo para iniciar los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ya lo acabamos de leer. E incluso de eso habla Isaías capítulo 11 del versículo 1 al 10. Habla de la restauración de todas las cosas. ¿A qué se refiere? Pues al milenio. Ahí, por ejemplo, el león ya no se va a comer a los cabritos, a los corderos. Van a convivir en paz, tranquilitos. El león, ¿qué va a comer? Hierba. Tiempos de refrigerio. No habrá violencia. No estará que preocupado, ay, vamos temprano a la casa porque mira, se lo ve, me dejé la estufa prendida. No. Va a haber una paz tremenda. Sí, es lo que dice la palabra. Aquí Pedro está ofreciendo el reino mesiánico a Israel. Pero ¿qué tiene que pasar? Ellos tienen que, ¿qué cosa hacer? Arrepentirse primero. Arrepentíos y convertíos. Todo esto Pedro lo está hablando hacia el pueblo judío. Lógicamente que aunque habla al pueblo judío, hay muchas aplicaciones para nuestra vida. De hecho, toda la Biblia tiene aplicaciones para nosotros, aunque no toda la palabra es directamente para nosotros. Recuerden que hay promesas exclusivamente que son para Israel, que no son para la iglesia. A veces cantan algunas canciones que no son. Por ejemplo, ¿quiénes son las niñas de los ojos del Señor? Pueblo de Israel. ¿Y cómo lo cantas tú? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, digo. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy apenas uno, pero podríamos decir muchos. No, o sea, hay cosas que tenemos que ser precisos, hay cosas que son exclusivamente para Israel. Lo estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Lógicamente, vamos a decir, en ignorancia lo canté, podemos decir. ¿O no? En ignorancia lo estaba ahí. Ahora, pues ya sé que es de Israel. Así, hay cosas que son para Israel. Ojo, pero sin que deje de qué, que hay aplicaciones para nuestra vida. ¿Sí entendemos eso? ¿Entendemos o no entendemos? Ok. Entonces, ya vimos entonces que hay muchas aplicaciones para nosotros, aunque el mensaje es directamente al pueblo de Israel. Aquí está tratando de un ofrecimiento del reino de Israel y lo hace ¿cómo? Con señales para confirmarlo, para que sepan que es de parte de él. Por eso que los judíos, como nunca habían visto tanta señal de esa naturaleza, se quedan con el ojo cuadrado y están a ver, vamos a ver. Y Pedro está predicando la segunda venida de Cristo, está predicando el milenio ahí a Israel, que Cristo vendrá si los judíos se arrepienten. Pero ¿qué pasó? ¿Se arrepintieron todos? ¿Se convirtieron todos? Pues como no pasó eso, pero Dios ya lo sabía o no lo sabía. Claro, Él ya lo sabía. Y entonces, ¿ahí qué hace? El trato de Dios con el pueblo se separa y ahora comienza con los gentiles, de lo cual somos parte usted y yo.
Ahí es. Versículo 22, sigamos ahí en Hechos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Aquí Pedro sigue ayudándoles a los judíos a entender quién es Jesús. Sigue explicando quién es Él. Y cita esta famosa profecía del profeta como Moisés, ahí en Deuteronomio. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo. Si no, vamos a leerlo juntos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 18. Para que veamos desde dónde viene la profecía. Fíjense, a pesar de eso, un pueblo tapado. Pero no lo miremos tanto a ellos. También miremos a nosotros a veces qué tan tapados somos para no escuchar su palabra, para no comprender, que no querer someternos a ella. Vamos a ver, ¿ya lo tenemos? Muy bien. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horé el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está diciendo Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Sigamos ahí en Deuteronomio 34, 10 al 12. Vamos a ver. Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien, en primer lugar, haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todos. Número 2, las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y número 3, y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pero yo pregunto, estas 3 características que acabo de mencionarles, ¿se cumplen en Jesús, sí o no? Pues ahí está. Ahí está. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿desde cuándo ya estaba profetizado todo esto? Primero, Moisés conoció a Jehová cara a cara. Y Jesús, yo pregunto, el Hijo, ¿lo conoció cara a cara, sí o no? Pues sí, ahí vamos a comparar. Número 2, Moisés tenía señales de parte de Dios para confirmar su mensaje. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hacía señales o no hacía señales? Pues sí. Yo pregunto, ¿y Cristo lo hizo, sí o no? ¿Sí o no? Ah, pues sí. Digan sí, por lo menos. Y número 3, tercero, Moisés hizo grandes cosas poderosas. Por ejemplo, ¿qué cosa? El mar rojo se abrió. Cosas poderosas. ¿Jesús qué hizo? Pues hizo cosas grandes también. Hey, Lázaro, ven fuera. ¿Quién hacía eso? Pues no, era cosa poderosa, ¿o no? A la tormenta, hey, calla y enmudece. No nada de gritos, ¿no? Hey, calla y enmudece. Pa, ya está. ¿Cierto o no es cierto? Sí, cosas extraordinarias, o sea, poderosas. Solamente, se dan cuenta, en Cristo se cumple esta profecía. No sé si ustedes van entendiendo. Ahí está claro. Cristo Jesús es este profeta como Moisés. E incluso Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿De cuál profeta está hablando? Del de Deuteronomio. ¿Ah? ¿Qué les parece? Sí, captamos la idea. Miren de cómo lo vamos relacionando todo esto. Entonces, hermanos, vemos que reconocían a Jesús como el profeta del cual, valga la redundancia, se había profetizado, pero ni aún así se arrepintieron. Ni aún así. Las señales, los prodigios y los milagros que vemos en los evangelios, y luego un poquito menos tal vez en el libro de los Hechos, no lograron que todos los incrédulos crean en el Señor.
Las señales y prodigios se dieron específicamente para confirmar ese nuevo mensaje del nuevo pacto que Dios estaba mandando a los incrédulos por medio de sus mensajeros. ¿De quién? De Cristo y de los discípulos de Él. Pero ¿sabe? Ahí lo vemos. La gente no creyó. Milagros al por mayor, no creyeron. Tengamos mucho cuidado en darle demasiada importancia a los milagros y menoscabar la palabra de Dios, porque muchas veces le dan más importancia. He visto lugares en donde invitan a alguien para que dé su testimonio y se da toda la hora de su testimonio y de la palabra 5 minutos. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los milagros no cambian el corazón de las personas, no transforman. Los milagros no tienen ese poder. ¿Por qué? No, los milagros no te dan fe, aunque algunos dicen, no da. Porque la Biblia dice clara, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que oír? La palabra. La palabra. La palabra. Y no lo digo yo, lo dice ¿qué? La palabra. Y es la palabra de Dios. Aunque a mí no me guste, esa es la palabra que está diciendo acá. Pues debemos tener bastante cuidado. Creo que la mayoría ya ha entendido todo esto. Antes éramos bastante emocionalistas y nos dejábamos llevar mucho por esto de los milagros donde ocurrían. Pero nos damos cuenta que mucha gente evidentemente fue sana, pero ni siquiera sigue a Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros? Pero nadie que escuchó la palabra de Dios fielmente y la obedeció está descarriado. ¿O sí? Escuchó y obedeció. Pero muchos que recibieron sus milagros hoy no están en las iglesias. ¿De qué sirve? ¿Qué ejemplos son? ¿Va a aumentar tu fe eso? ¿Se dan cuenta cómo la palabra tiene razón? Sigamos en el libro de los Hechos. Vamos al versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los profetas de Israel desde Samuel anunciaron estos días. Samuel, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas no hablaron nada acerca de la iglesia, no hablaron al cuerpo de Cristo entre los gentiles. Era un misterio escondido. Hasta Pablo, vuelvo a decirle, hablaron de qué, de lo que estaba pasando en ese momento. Hablaron mucho sobre estos días, los días que Pedro está anunciando en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando? Hablaron sobre los postreros días de Israel, la tribulación, la segunda venida y el milenio, pero basados en ahí. ¿Por qué? Porque todos ellos desconocían ese gran misterio escondido. Dios lo tenía escondido, era un misterio por eso. Era un misterio. Esto es exactamente lo que estamos viendo aquí en Hechos 1:7, un ofrecimiento de estos días. Estos días, es la palabra que se repite siempre. Y vamos a ver el pueblo y su privilegio, versículo 6. A vosotros primeramente. Y cuando dice primeramente, ¿qué significa? ¿Que va a haber qué? Hay otros. ¿Se dan cuenta? Dice, a ustedes únicamente, no dice. Pues primeramente. Fíjense cómo se va abriendo poquito. No mucho, pero apenas. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando Pedro dice primeramente, porque los judíos siempre tienen el privilegio sobre todos los demás. ¿Alguien sabe por qué Dios escogió a Israel? Pues porque le dio la santa gana, dice. Sí, pero vamos a ver. Deuteronomio 7:6. Porque a veces muchos hacen esa pregunta, ¿verdad? Y si es cierto que le dio la santa gana a él, ¿o no? Nadie le dijo, lo indujo para que él escogiera a Israel. Escógelo, mira que. No. Te doy una mordida, ¿sí? No, pues.
menos mal que él no se deja llevar por nada de esas cosas. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, ahí está, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No te creas, no por eso. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por eso escogió Dios, por ser el más insignificante. Recuerde el principio, porque es algo que vemos siempre en la obra de Dios. El Señor siempre escoge de lo necio, de lo más insignificante, de lo más vil para hacer su obra, para que Él tenga toda la gloria. Por eso que no agarró los imperios, de Marco Polo, los grandes, las grandes dinastías, a nadie. No usó a esos grandes hombres, a nadie, para que no se crean. No, mis fuerzas, que no sé qué, y que no sé. No. Lo más insignificante. Entonces, con ese entendimiento, claro, ¿verdad? Sigamos lo que estábamos diciendo anteriormente. Primeramente no quiere decir únicamente. Dios le hizo llegar un mensaje primero a Israel, pero puesto que ellos lo rechazaron, entonces, como primeramente les llegó, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Ahora nos llega, ¿a quién? A nosotros los gentiles. ¿Cuántos se alegran por eso? No porque ellos lo hayan rechazado, sino porque el Señor no se olvidó de nosotros. Porque no nos podemos alegrar que ellos lo hayan rechazado. Es a nuestro Dios a quien rechazaron. Pero sí nos podemos alegrar que el Señor no se olvidó de nosotros, que su gracia lo extendió hasta los confines de la tierra, y por eso nosotros somos salvos. Lo que Dios quiere siempre, tanto de los judíos, ahí en Hechos 3, como de los gentiles, es que cada uno se convierta de su maldad. Es lo que Él quiere, es lo que Él desea. Dios quiere el arrepentimiento. Pedro está llamando a los judíos al arrepentimiento, a esa fe en Cristo Jesús, y a nosotros también debe que pasar lo mismo. Y vemos cómo Pedro lo hace, ¿cómo? Con denuedo, con ímpetu, con ganas. Recordemos lo que dice el Señor a lo largo de toda la palabra. Ya hemos visto en el Nuevo Testamento, pero quisiera llevarlos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Para darnos cuenta cuál es el deseo de Dios desde siempre. Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Es decir, si se apartare del camino de impiedad en que está, ¿no vivirá? Claro, ahí está. Ahí en el 32 del mismo Ezequiel dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Dice Jehová el Señor, perdón. Convertíos pues, ¿y qué? Y viviréis. Convertíos. Convertíos, es lo que se tiene que. Por eso que Pedro decía: arrepentíos y convertíos, para que vengan esos tiempos de refrigerio. Pero tiene que arrepentirse y convertirse. Podemos ver entonces que aquí en este capítulo que estamos estudiando hay muchos principios prácticos para nosotros. Nosotros todos sabemos acerca de la gran comisión, según lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Es ir y hacer discípulos. Y hacemos discípulos evangelizando. Entonces, ir y evangelizar, podríamos decir, es la manera. Y en Hechos 3, esto es exactamente lo que Pedro y Juan están haciendo. ¿Qué están haciendo? Evangelizando. Aprovecharon la circunstancia que todos comenzaron a ver qué pasó, que esto y que el otro. Se armó tremendo revolú, dicen nuestros hermanos boricuas, para ver qué estaba pasando. Y de eso Pedro levanta y comienza y les predica tal como está, duro y a la cabeza. Porque es la única manera que la gente se arrepienta. Es la única manera que la gente les caiga el 20. Pedro y Juan fueron intencionalmente donde sabía que había mucha gente, al templo. Ahí se reunían los religiosos.
Y van a buscar a los pecadores perdidos. Y escogen un lugar donde hay muchos peces, miles, entrando y saliendo todos los judíos, congregándose en el templo para poder orar, ahí la hora de la oración. Y cuando se les presenta la oportunidad para predicar a Cristo, a estos pecadores perdidos, no se demora ni un segundo. Pedro se levanta y comienza a predicar a Cristo y a este crucificado. Y no solamente crucificado, sino resucitado. Porque es lo importante. Hermanos, este libro de Hechos es nuestro manual de misiones y evangelismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo que se hacía acá. Predicar, evangelizar intencionalmente. Hagamos planes dónde ir a evangelizar. ¿Usted sabe dónde hay más inconversos o no sabe? ¿Y por qué no va? Se va a mercadear, pero no va a evangelizar. Pero fue ahí de donde salió este muchacho que está acá. Y si de ahí te sacó el Señor, ¿por qué no vas? ¿De dónde sacó el Señor a ti? No mires a que está a tu costado. ¿De dónde te sacó? Pregunto yo. Y sabes dónde hay y dónde están los perdidos. ¿Por qué no vas y les predicas intencionalmente? No disfrazando. Ve y predícales la palabra. La palabra. Oremos que Dios abra una puerta, hermanos, para evangelizar. Pidamos dirección. Pero vayamos. Vayamos. Ya no es tiempo de estar sentados simplemente. Ya sabemos lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, la iglesia que Dios anhela. Es una iglesia que predica y evangeliza intencionalmente. No que está plácidamente sentada esperando que llegue. Hay que salir. A veces eres bueno para algunas cosas. Algunos dicen, es que yo por el Facebook predico. No. Predica la palabra a las personas. Testifica uno a uno. Y si tienes que prepararte porque no sabes, prepárate. Invierte tiempo. Estudia la palabra. ¿Qué tan complicado puede ser? Tenemos que ir y buscar a esos peces que están por ahí, predicarles la palabra. Si Dios tuvo misericordia de ti, ¿por qué no puede tener de otro? Porque tú ni yo somos mejores que nadie del mundo. La gran diferencia es que somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ir y evangelizar, ir y buscar a los que están perdidos. Llamar a los hombres al arrepentimiento, a poner esa fe en el Señor Jesucristo. Lamentablemente muchos no lo hacen. ¿Sabe por qué no lo hacen? Vamos a la palabra. 2 Timoteo 2, 3. Ahí está la respuesta. 2 Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahí está la respuesta. ¿Sabes por qué no van a evangelizar intencionalmente? ¿Sabes por qué no predican? ¿Sabes por qué le cuesta? Porque se han enredado en los negocios de la vida. Y por eso son inútiles en los negocios de la vida eterna. Y cuando decimos los negocios de la vida, no estamos hablando solamente de comercio. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver en este mundo que te detiene. Usas tu teléfono para hablar 1 hora, pero no eres capaz de usar el teléfono para evangelizar a alguien. Tienes tantos amigos que son incrédulos y no lo usas para eso. Qué triste. Ahí está. Enredados en los negocios de la vida, en las cosas de este mundo, en las cosas temporales. Te dije que el libro de los Hechos habla de manera frontal. Yo no me voy a callar, te tengo que decir, y espero que tú entiendas. Sin embargo, estás con vida y tienes una gran oportunidad. Si estás dispuesto a ir a cumplir con el mensaje encomendado, porque el título era ¿y qué vas a hacer con el mensaje? Ahí está. ¿Qué vas a hacer tú con el mensaje?
estás dispuesto a ir a cumplir con ese mensaje que ha sido encomendado a nuestra responsabilidad, aunque a los ojos de los hombres tal vez seas insignificante como lo fue el pueblo de Israel, Dios te usará para su gloria. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1:27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Yo era de esa calidad, de esa calaña de gente era yo. No sé, tal vez tú no. Tal vez tú te crees mucho. Yo no. Yo era de lo peor, de lo peorcito. De eso era yo. Por eso vivo agradecido. De lo necio, de lo peorcito del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, en debilidad, también era de lo peor. Ahí están mis características, pero multiplicadas, potencialmente era más que eso. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, ¿qué se va a decir de eso? También era yo eso, y más que eso. No sé tú, pero yo estoy demasiado agradecido. Yo espero que tú vayas entendiendo esto. De lo vil, del mundo y lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, no valía nada en este mundo, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. De tal manera que nadie pueda jactarse que por sus métodos, que por sus técnicas, que por sus estrategias de marketing tan originales, es que lograron esto, lograron aquello, que la iglesia creció, que hizo esto y tantas cosas, sino que nos juntó puros débiles, puros necios, pura gente despreciable, para que lo que se logre pueda darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Y que nunca podamos nosotros cansarnos de decirle no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria.